La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen FINI 2021, en su modalidad virtual. Dr. Numa P. Pavón, semblanza curricular, biólogo, climatólogo y doctor en ecología. Es líder del cuerpo académico de ecología. Actualmente es editor asociado de la revista Botanical Science. Rafael Germán Campos Montiel, egresado de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría y doctorado en Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador por más de 19 años en el Instituto de Ciencias Agropecuarias. Jesús Carlos Rubalcaba Ledesma, licenciado en Biología con orientación biomédica, licenciado en Homeopatía, maestría en Ciencias de la Salud Pública, doctorado en Ciencias de la Salud Pública, profesor investigador de tiempo completo en ICSA, UAEH, Área Académica de Medicina, perfil deseable PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Carmen Lorenzo Monterrubio, doctora en Historia por la UNAM, profesora investigadora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, miembro de número de la Academia Hidalguense de Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctora Yolanda Sánchez Torres, profesor investigador, Área Académica de Comercio Exterior ICEA, doctorado en Ciencias en Economía del Colegio de Posgrados, maestría en Ciencias en Economía del Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Chapingo, licenciatura en Economía, UAM. Sócrates López Pérez, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctor en Ciencias Sociales en el área de Planeación y Desarrollo Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Academia de Investigación UAEH. Elena María Otazo Sánchez, profesor investigador C de tiempo completo, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctora en Ciencias Químicas, Universidad de La Habana, Cuba, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo en 2015. Buenos días. El agua es el bien más preciado de la humanidad. Es necesario para satisfacer las necesidades básicas de las personas, para la buena salud, la producción de alimentos, la energía y el mantenimiento de los ecosistemas del planeta. Doy la más cordial bienvenida al primer coloquio del agua que se estará llevando a cabo dentro del 10º Festival Internacional de la Imagen 2021, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Reciban un cordial saludo del maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la máxima casa de estudios en el estado de Hidalgo. Por primera ocasión, dentro del marco del Festival Internacional de la Imagen, se lleva a cabo un coloquio, el cual tiene como objetivo abordar temas relacionados con el agua, como la crisis hídrica, el agua y la seguridad alimentaria, salud humana, agua como patrimonio, cambio climático y disponibilidad del agua, el derecho del agua en su dimensión social, los nuevos desafíos donde se discutirá y debatirá entre los panelistas y asistentes con el fin de intercambiar puntos de vista diversos. El artículo 4 de la Constitución mexicana afirma que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, el 47% de los mexicanos no tiene acceso constante al agua potable. Se calcula que al menos 842,000 personas mueren cada año como consecuencia de la insalubridad del agua. A nivel mundial, aproximadamente de cada 8 personas, una no tiene agua potable. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de aquí al 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua.
Bajo estas circunstancias, seremos capaces de determinar y por ende de resolver los verdaderos problemas de agua que ha de afrontar el mundo de hoy y el de mañana. Los problemas del agua tienen solución. Disponemos de los conocimientos, la experiencia y la tecnología que se necesita para resolverlos. Estas y otras preguntas darán respuestas a investigadores y expertos que servirá para poner de relieve los retos que como sociedad enfrentamos en la gestión del agua. Invito a que reflexionemos sobre la importancia del agua. Como representante del maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doy la cordial bienvenida a la primera mesa de trabajo. Mucho éxito. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos al coloquio El agua, oro líquido, que se va a celebrar dentro del Festival de la Imagen de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos entonces a tratar varios temas en esta mesa redonda inaugural que tienen mucho que ver con el agua en sus distintas formas, en sus distintos sectores. El agua es algo de una consecuencia muy planetaria, global, y tiene muchos bemoles y muchas cuestiones que hablar de distintas formas. Eso es lo que vamos a tratar en la mesa redonda inaugural. Vamos a dar en primer lugar el uso de la voz al doctor Numa Pavón Hernández del área académica de biologías del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Él es un profesor titular de tiempo completo, profesor investigador titular del área académica de biología, y va a tratar sobre temas muy importantes actuales relacionados con el cambio climático, el agua y el cambio climático. Adelante, doctor Numa. Espero que se encuentren bien todos. Muy contento de participar en este coloquio en el marco del Festival Internacional de la Imagen 2021 que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema que voy a desarrollar ahora pues está muy, digamos, en relación con precisamente el tema general del festival, que es el agua. Y pues les voy a presentar algunas de las cosas de investigación que hemos estado realizando en el laboratorio y que, bueno, finalmente en este mundo que está constantemente en cambio, pues es sumamente importante evaluar, digamos, los diferentes escenarios que puede generarse a partir del cambio climático en un futuro cercano. Me voy a permitir compartir la pantalla. Bueno, el cambio climático es un proceso que está en movimiento constante y que, por desgracia, estamos sufriendo ya sus consecuencias. La tendencia, digamos, general que se mantiene es que el incremento de la temperatura a consecuencia de los gases de efecto invernadero, pues se continúa y digamos que no es una visión optimista. Entonces, el cambio climático pues realmente está ocurriendo y pues no es posible evitarlo, solo amortiguarlo y adaptarnos a él y a sus consecuencias. En los últimos escenarios publicados por IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pues muestran diferentes variaciones con respecto a la temperatura en diferentes, digamos, sitios del planeta. Y en México, con respecto a la precipitación, pues los escenarios muestran que en los valores mínimos, el 25% de los valores más bajos, pues puede haber un decremento hasta de un 20% de la precipitación total anual. Y en promedio, alrededor del 10%. Esto, además de ser pues, realmente crítico por esa disminución proyectada de la precipitación, por otro lado también se muestran escenarios donde esta precipitación puede, digamos, cambiar en sus patrones, volverse más intensas, generar fenómenos hidrometeorológicos extremos y con un incremento también de la evaporación que repercute seriamente en lo que sería el agua disponible. Y esta situación pues genera que México realmente sea un país vulnerable.
vulnerable en todos los aspectos hídricos. En esta imagen vemos que es muy curioso que en los sitios que uno sabe que precipita mucho más, principalmente en el sureste, coincide también que son los más vulnerables. Y donde en algunas regiones en particular, el grado de adaptación a esos cambios pues es bajo. Por ejemplo, dentro del estado de Hidalgo, observamos que realmente casi todo su territorio mantiene un alto grado de vulnerabilidad hídrica con una muy baja capacidad, digamos, adaptativa, que va entre 60 y 100%. Para el caso particular de Hidalgo, algunos de los escenarios muestran una reducción importante. Por ejemplo, en este escenario, basado en un modelo de cambio climático para un periodo a 2070, mostramos que a pesar de que el promedio de precipitación total anual no cambia drásticamente, sí el intervalo, donde se esperarían precipitaciones mucho menores a las que pueden estar ocurriendo basados, digamos, en los datos actuales. En una publicación que está a punto de salir, que estuvimos colaborando con la doctora Jessica Bravo Cadena, estuvimos evaluando el balance entre disponibilidad de agua y la demanda de este líquido, como bien tiene el nombre de nuestro coloquio, un oro líquido. Para una gran región, propiamente en la zona, digamos, de la Sierra Madre Oriental hacia el Golfo de México, pues una zona sumamente importante porque en ella pues habita un porcentaje muy alto de la población del país y que tiene influencia pues en la megalópolis de la Ciudad de México y en ciudades grandes como puede ser Puebla, San Luis Potosí, incluso Pachuca. Y pues casi todo el territorio del estado de Hidalgo está dentro de esta área, que pues además mantiene diversos ecosistemas naturales sumamente importantes. Y pues también observamos en la imagen que 14 cuencas hidrológicas se encuentran en esta zona. Entonces es una área sumamente importante, no únicamente desde el punto de vista, digamos, natural, ecológico, sino también desde el punto de vista social y económico. Y modelando tres diferentes escenarios, dado a estos, digamos, modelos de circulación general, pues digamos, lo que observamos es que en general hay una reducción importante de la precipitación basados principalmente en los llamados RCP más pesimista, que es el 8.5, y principalmente en las cuencas del río Moctezuma, el Papaloapan y el Tamuín. Y esto pues obviamente implica pues establecer, digamos, una visión a ese largo plazo, a 2070, para generar estrategias que permitan adaptarse a estas disminuciones de la cantidad de agua disponible. En esa zona, pues uno podría ver que realmente hay una cantidad impresionante de agua que precipita y que queda disponible, alrededor de 59.187 hectómetros cúbicos al año, es decir, millones de litros de agua, ¿sí? Y de esta cantidad, alrededor del 40% es para uso doméstico y un 30% para actividades agropecuarias y agrícolas. Esta cantidad podría tener una reducción hasta del 40% para 2070, con lo que podría tener consecuencias en las cuestiones sociales y productivas de la región. Entonces, en estas figuras lo que vemos es que realmente a escenarios 2080, la escasez de agua podría generar que alrededor de 223 municipios tengan escenarios dramáticos de carencia de agua disponible para usos básicos domésticos. Este análisis de demanda y de déficit se realiza con datos actuales. Sin embargo, la demanda continúa incrementándose día con día, por lo que el porcentaje de agua disponible podría disminuir aún más
y el número de municipios de igual manera podría incrementarse. Por lo que, considerando la búsqueda de disminuir la vulnerabilidad, es sumamente importante generar la capacidad adaptativa de los sistemas socioecológicos. Esta capacidad adaptativa implica estrategias basadas tanto en ecosistemas como basadas en los aspectos de infraestructura y de capacidades locales y de política pública para establecer estas estrategias para disminuir, perdón, la vulnerabilidad, dado que pues obviamente el impacto potencial del cambio climático pues no se puede evitar realmente. Es así como les platico pues que estamos elaborando en un proyecto para CONACYT, en los PRONACES, un proyecto sobre adaptación y gobernanza ante escenarios socioecológicos futuros en la región de los bosques de niebla de Hidalgo. Esta zona, además de que es parte importante del corredor ecológico de los bosques mesófilos, un ecosistema fundamental porque en él se establece una gran cantidad de especies amenazadas y especies vulnerables realmente, tanto a actividades humanas como al clima. Además, es habitada por un gran porcentaje de población de grupos originales, principalmente náhuatl, que mucho de su, digamos, su costumbres y su forma de vida está basada precisamente en esa relación con los bosques. Es así que en resumen podemos decir que el cambio climático es uno de los factores más importantes que ponen en riesgo nuestra vida social, económica en el planeta y que pues por lo pronto las mejores medidas que podemos establecer son aquellas que puedan mantener la resistencia y resiliencia de los socioecosistemas en el planeta. Por lo pronto, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Numa. Y muy interesante y muy preocupante lo que acaba de comentar, que bueno, ya después tomaremos opinión de los demás participantes. En segundo término, vamos a ver un tema que nos concierne también mucho relativo al agua, que está relacionado con la salud. Y para ello está el doctor Jesús Carlos Rubalcaba Ledesma, del área académica de medicina, profesor investigador de esta área, titular, y que pertenece al Instituto de Ciencias de la Salud. Y entonces, por favor, doctor Jesús, ¿nos puede hablar de este tema tan importante? Por favor. Sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este evento. Yo le he titulado a esta charla Contaminación del agua, o sea, principalmente reconsiderando nosotros que es un problema persistente el hablar de contaminación del agua, sobre todo de cuerpos de agua, un problema persistente en salud pública, ya que aproximadamente el 70% de los cuerpos de agua en nuestro país presentan algún tipo de contaminación. Quiero comentarles que a partir de algo muy sencillo, que es, ¿qué significa contaminar? Significa alterar, significa corromper, ensuciar, destruir. Eso es lo que significa contaminar. Ya en 1974, un investigador canadiense, Lalonde, señalaba que el medio ambiente era un condicionante de la salud. El medio ambiente es capaz entonces de condicionar la salud. Desgraciadamente en nuestro país y en otros países también se había dejado de contemplar que el medio ambiente y en lo particular
cuando hablo de medio ambiente me refiero a todo el entorno físico, biológico, en el que conviven los seres vivos y el mismo humano. Que el medio ambiente estuviera asociado, por ejemplo, al proceso salud-enfermedad. Siempre se ha dicho, bueno, se decía hasta hace algunos años, yo creo que aproximadamente a partir de 2010 para acá, se ha empezado a tomar conciencia de que el cáncer es una de las enfermedades asociadas a contaminación, a medio ambiente. Voy a referirme un poquito al agua porque es el tema que pues, es el eje central, diríamos, de este evento. Y pues les recomiendo que vean o busquen por ahí algunos videos de escenarios ambientales de nuestro país preocupantes, que muestran un problema persistente en la salud pública, en la salud humana. Hay una institución en Jalisco, en Guadalajara, que se llama INDEC, que es el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que es una de las instituciones que empezó por ahí por los años, por el 2000 más o menos, 2002, 2004, empezó a trabajar en una población que se conoce como el Salto y Juanacatlán. Esta es una población inmediata, muy cercana, diríamos, a Chapala, Jalisco, y a Guadalajara, Jalisco, por donde cruza el río Santiago. Quiero señalar este escenario como uno de los ambientes más preocupantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por el tipo de contaminación que manifiesta el río y por el tipo de efecto que está ocasionando en la población humana. Ahí se han detectado bastante frecuencia de cánceres, de leucemias, no solo en niños, sino en niños, en mujeres, en hombres, en familias completas. Y destacar que en salud pública la palabra relación no existe. En salud pública tenemos que decir asociación. Para poder hablar de asociación tenemos que medir con 3 parámetros cuando hacemos un estudio. Uno de ellos precisamente se conoce como una medida de asociación, que se conoce como riesgo relativo o como los ratios. El contar con una prueba de hipótesis después de un estudio en donde el valor de P sea menor a 0.05 y en donde podamos, como tercer elemento, contar con el cálculo de los intervalos de confianza para un 95% del nivel de confianza que incluyan la unidad. Entonces, cuando tenemos estos 3 elementos ahí, podemos hablar de asociación. Indudablemente, cuando nos referimos a este tipo de escenarios, pues viene todo un problema, un impacto, diríamos más bien a nivel político, a nivel social, a nivel económico y en salud principalmente. Entonces, hoy en día podemos decir que hay asociación entre medio ambiente y el proceso salud-enfermedad. Vale la pena destacar que en este escenario que les he señalado, el Salto y Juanacatlán, pues está impactando directamente en los DESCA. Los DESCA significa en los derechos económicos, sociales y culturales. En 3 aspectos fundamentales que son los derechos a un ambiente sano que tenemos como especie humana, el derecho a la salud y el derecho al agua. Y cuando hablamos del agua, creemos que nunca se va a acabar, creemos que es algo que siempre lo vamos a tener ahí disponible. Sin embargo, el agua contaminada por una diversidad de agentes, tanto biológicos como químicos, fundamentalmente, pues representa riesgos para la salud de la población humana. Y entre estos contaminantes que prevalecen en este entorno, que luego voy a referirme, espero que me alcance el tiempo para referirme a otros escenarios de aquí del estado, que también tienen que ver con impacto en la salud humana. Estaríamos nosotros
detectando pues que en el caso, por ejemplo, del Salto, en el 2008, se dio un evento muy importante. Ahí cayó un niño al río y desgraciadamente 5 días después aproximadamente falleció. En el diagnóstico se encontró que se había intoxicado por la ingesta de arsénico. El arsénico, al igual que otras sustancias químicas, provocan efectos adversos en la salud humana. Este acontecimiento marcó el inicio de tremendas investigaciones de gente que empezó a ir a conocer ese contexto. Y digo a conocer porque a lo mejor algunos ya lo conocían y no conocían el nuevo. Particularmente a mí me tocó conocer ese contexto cuando tenía 8 o 9 años de edad y era un paraíso. Era un paraíso que todavía aparece en internet en algunos videos, pero si ustedes buscan o quien sea busca el video sobre el Salto y Juanacatlán, Jalisco, de INDEC, se dará cuenta del impacto que se está teniendo en la población humana. A pesar de que hay estudios que se han realizado del lugar, no se ha tenido el impacto en lo que se refiere a saneamiento de ese entorno. Y bueno, pues aquí está incluido el papel de los políticos fundamentalmente, porque pues además responde a toda una cuestión industrial. Ahí hay un corredor industrial que bueno, está facilitando toda esa contaminación, pero no es solo la contaminación de ahí del Salto. El río Santiago va desde aquí, desde el Estado de México, llega hacia Nayarit, hacia las costas. Entonces, en todo su recorrido que tiene, pues va recogiendo basura, producto de una educación para la salud mal fundamentada en nuestro país desde modelos tradicionales. Entonces, habría que pensar en un tipo de educación ambiental, de educación para la salud diferente al que estamos teniendo, un enfoque constructivista de la educación, que nos haga pensar para buscar soluciones a este tipo de problemas. En este entorno se vive realmente algo muy desastroso en salud. Gentes con cánceres, personas también con insuficiencia renal crónica, enfermedades de la piel, conjuntivitis crónicas ya en niños. O sea, es algo realmente preocupante que ha quedado en el discurso de los políticos solamente, el buscar alguna solución. Porque hay 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero estas tratan las aguas municipales, no las industriales. Entonces el problema persiste ahí. Aunque quiero señalar que uno de los contaminantes biológicos importantísimos son las bacterias. Y estas bacterias, cuando viven o están en entornos adversos, generan mecanismos de resistencia a antibióticos, a sustancias como los metales pesados, incluso modifican sus perfiles hemolíticos. Y para que ustedes se den una idea, todos los que me están escuchando, cuando nosotros percibimos el aroma a huevo podrido, que es el ácido sulfídrico, pues ya nos aventamos una buena dosis de bacterias. De bacterias, sobre todo unas que se conocen como enterobacterias. Las bacterias podrían ser, ya en una publicación lo dije, indicadoras del impacto ambiental y en la salud humana. Recientemente se va a publicar una película, yo estuve haciendo una investigación en este escenario, todavía tengo datos que procesar, y creo que es muy importante que tomemos conciencia de que el agua es algo muy valioso como para que nos empecemos ya a preocupar, no solamente las personas o los estudiosos o los investigadores, sino los gobiernos. Porque este problema viene a raíz no sé, tiene 40, 50 años ya y nadie ha hecho nada. Todos los políticos siempre
dicen que van a hacer algo y no hacen nada. Es preocupante entonces el que no tengamos soluciones a este tipo de problemas. Aquí en el estado de Hidalgo lo vemos en la presa Endo. En un entorno ambiental en donde supuestamente las aguas del Distrito Federal llegan acá, del Estado de México llegan supuestamente tratadas. Pero si investigamos en las personas de este contexto o que viven inmediatas a este contexto, también vamos a empezar a encontrar una serie de enfermedades. Y bueno, los canales de aguas negras. ¿Quién no hemos pasado cerca de un canal de aguas negras o de un río de las avenidas, por ejemplo, con olores un tanto interesantes, no sé, como románticos, dicen a veces mis alumnos? ¿Por qué? Porque de repente hasta como que queremos guardar la respiración, pero ahí el problema más grave es que, por ejemplo, las bacterias que ya son multiresistentes van a intervenir en el proceso de salud de enfermedad y lo van a hacer con mayor virulencia. Esto es lo más grave, que lo van a hacer con mayor virulencia. Creo que es muy importante también que se retome lo que se refiere a políticas públicas. Creo que el impacto social en sí no depende del impacto, el impacto que genera aerosoles. Y estos aerosoles transportan el tipo de es muy importante que consideremos nosotros cuánto tiempo estamos respirando. Hay poblaciones como tales que cuando llueve emergen este tipo de aerosoles. Si vienen los aromas, les da sulfídrico. Y esos aromas encargados de mecanismos del agua. Y estas de que efectivamente conocen el agua, compare de microorganismos y en el agua negra con los microorganismos detectados en los aerosoles. De manera particular, me he encargado de estudiar las bacterias detectadas en aerosoles y pues da pesar que no entendamos que representan riesgo para la salud. Creo que en términos generales les dejaría así como que la idea, la espinita clavada para luchar por uno de los líquidos más importantes que tenemos para sobrevivir, no solamente los humanos, sino todos los seres vivos. Y pues que sea esto, ojalá una llamadita de orejas para que armar al mundo nuestro con la política. Tienen un reto. Les dejo ese reto y les dejo la espinita ahí en la llaga, a ver si a veras cambiando en educación, en promoción de la salud, en modelos pedagógicos diferentes a los modelos tradicionales donde los estudiantes aprendan a pensar y entonces emerjan mejores soluciones a este tipo de problemas. Muchas gracias, doctor. Muy importante Gracias. el tema, muy importante, verdaderamente. Estamos un poquito pasados de tiempo aquí y vamos entonces a pasar al siguiente tema de la mesa, por favor, que es acerca del comercio exterior y el agua. Algo que de pronto así tú dices no se relaciona, pero aquí todo se relaciona con el agua. Y para ello, nadie mejor que la doctora Yolanda Sánchez Torres del área Academia de Comercio Exterior del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Ella es profesora, investigadora titular de esta área. Adelante, doctora, tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a ustedes. Un verdadero gusto compartir con varios colegas, ¿verdad? Un tema de interés para todos desde el punto de vista profesional y también personal, ¿verdad? Como es el del agua. En efecto, algo muy interesante que señalaba, ¿verdad, doctora? Pareciera que es un tema ajeno
a comercio exterior. Dicen que tiene que ver. Sin embargo, pues el agua está presente y forma parte de las discusiones en diferentes áreas, en diferentes ramas, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera comenzar mi intervención señalando que desde el área, desde la ciencia económica, ¿verdad? Esta tiene razón de ser porque justamente de lo que se encarga es asignar de manera eficiente aquellos recursos que son escasos. Y qué mejor que el agua, ¿no? Un recurso que hoy día con día, pues es una preocupación para todo el mundo porque tenemos una serie de necesidades que cada vez son mayores. Les digo a mis alumnos, necesidades que son ilimitadas y recursos que son limitados. En el área justamente de la licenciatura en comercio exterior, pues siempre les hacemos hincapié en esta parte, en que nuestros recursos, por desfortuna, no son sobrantes, sino más bien siempre recurrimos de tener pocos recursos y tenemos que, pues obviamente, asignarlos de forma eficiente para hacer frente a una serie de necesidades que hoy día sabemos que, pues por los patrones de consumo que tenemos, cada vez son mayores. ¿No? En este sentido, pues sabemos que 3/4 partes del planeta están cubiertos por agua, ¿no? Sin embargo, menos del 1% es agua dulce disponible en lagos, ríos y mantos freáticos. En este sentido, la escasez del agua es un problema que cada vez más nos preocupa debido a que el consumo del agua ha crecido de forma sostenida en aproximadamente, dicen, desde 1980, una tasa promedio anual del 1%. Esto implicaría que para 2050, ¿verdad?, se consumiría entre 20 y 30% más de lo que actualmente estamos consumiendo, aunado a lo que hace un rato ya nos decía justamente el doctor, ¿no?, de Nuba, sobre la precipitación que cada vez es menor, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se atribuye? A que obviamente se demande más agua, pues a que tenemos una población demográfica que crece día a día, ¿verdad? Se estima que para 2045 tengamos 9,000 millones de personas. También aunado a la dinámica de crecimiento de la economía mundial, donde tenemos sistemas productivos cada vez más intensivos frente a un consumo que es cada vez masivo. Aunado a ello, pues tenemos una situación de una disparidad geográfica sobre la provisión de este líquido. Hace un rato ya nos lo comentaba, ¿no? Algunas zonas en donde la precipitación es muy baja y en otras, pues, donde podemos tener un recurso más abundante. Esto ocurre a nivel local y también a nivel internacional. Entonces, eso evita que muchas personas tengan acceso justamente al agua, ¿no? Se estima que 2,000 millones de personas sufren de una fuerte escasez en el mundo y 4,000 millones dicen que por lo menos durante un mes a nivel mundial. En este sentido, el Consejo de Agua Mundial, ¿verdad?, señala que durante este presente siglo, el siglo XXI, enfrentaremos 6 grandes retos. Uno es esto, el de la escasez del agua, pero también está la falta de acceso a este recurso, el deterioro de su calidad, ya hace un rato nos lo comentaba el doctor, ¿verdad? El problema de la contaminación, la toma de conciencia de los tomadores de decisiones, política pública, que también ya se mencionó, la disminución en la asignación de los recursos financieros, obviamente que cada vez es menor, y aunado a ello la fragmentación en su manejo, que parece por ahí alguien hablará sobre lo que son los derechos de uso de agua, ¿no? En este sentido, el agua, ¿verdad?, está puesto, el agua potable y el saneamiento está dentro de lo que son uno de los objetivos como parte de un derecho fundamental en lo que es la Agenda 2030. La situación del agua y por qué se vincula con la economía, el comercio exterior, pues porque justamente una de las actividades productivas en nuestro país es sin duda la agricultura. En este sentido, del volumen justamente que tenemos de agua dulce, el 70% a nivel mundial se destina al uso agrícola y pecuario, para la producción obviamente de alimentos y de insumos, el 20% para uso industrial y el 10% para el uso del agua en los hogares, ¿no? Esto no es diferente para México, incluso en México es un poquito superior, el 75% del agua dulce se destina a la agricultura. Estos recursos hídricos sabemos que pueden ser superficiales o subterráneos, superficiales en lo que son los ríos, los embalses de mar, y los subterráneos, que justamente es el que se destina principalmente para la agricultura, es decir, estos que vienen de lo que es la precipitación y lo que es la recarga de los mantos acuíferos. En este sentido, se dice que del total de la precipitación que se tiene en México, el 72% regresa a la atmósfera en forma de evaporación, el 21% se va hacia estos ríos y arroyos y el 6,3% tan solo es el que se va a la recarga de los acuíferos. De ahí justamente es donde se sostiene la actividad agrícola y pecuaria,
¿verdad? Donde, pues obviamente, se emplea parte de ella justamente para lo que es la parte de la exportación, ¿no? Se dice que el riego que existe en nuestro país, el 50% de la producción local se produce justamente a través de estos procesos tecnológicos y el 70% de la exportación se debe justamente a estos procesos de irrigación, ¿no? México actualmente ocupa el 7º lugar en superficie con infraestructura para el riego. En México ya dijimos que proviene principalmente de agua subterránea, sin embargo, pues tenemos la gran problemática de la sobreexplotación de nuestros acuíferos, ¿no? De 653 que tenemos en México, 117 están con 105, perdón, están con este problema, además de los otros 17 con salinización. Aunado a ello, en la cuestión del riego, ¿verdad? Se tiene un desperdicio de agua también, sumado por cuestiones de obsolescencia en la infraestructura, por la infiltración, la evaporación, problemas de tenencia de tierra, propiedad, en fin, a diferentes aspectos. Lo cierto es que la agricultura impacta negativamente en dos sentidos a lo que es la problemática del agua en nuestro país, que son, por un lado, la disponibilidad, que cada vez se requiere más para procesos productivos intensivos en este recurso, sobre todo vinculado a la exportación, como son las hortalizas y los frutales, y por otro lado, la contaminación que genera esta actividad productiva en cuanto a lo que es paquetes tecnológicos agresivos en cuanto a fertilización, herbicidas, pesticidas, etcétera, ¿no? Ante este contexto, pues es innegable negar, ¿verdad?, que nosotros no tengamos un problema de crisis del agua en esta actividad productiva y que, sin embargo, tenemos pues, la necesidad de tener que suministrar alimentos a nuestra población. Entonces, pues obviamente es un problema que está anclado a algo fundamental para la población, como es el suministro de alimentos y también de insumos para otros sectores productivos. En consecuencia, lo que debemos o lo que se tiene que buscar, pues es eso, eficientar el recurso del agua, ¿verdad?, armónicamente o amigable con el ambiente, que es algo que pues obviamente ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? Y evitar obviamente llegar a situaciones críticas como el de la comarca lagunera, ¿verdad?, donde pues hace muy pocas décadas, dicen, se perforaban 30 metros para poder obtener 300 litros de agua, y hoy es al revés, se tiene que perforar 300 metros para poder obtener 30 litros de agua. Esto es sorprendente. Entonces, esta es una situación que sin duda puede llegar a irse generalizando, que se está generalizando, ¿no? En este sentido, ¿cómo es que este problema de la crisis de agua puede, pues obviamente, afectar al comercio exterior? Sabemos que, pues hoy bajo el concepto de la globalización, ¿verdad? Sin duda, la inserción en los mercados globales es algo fundamental. Ha sido motor del crecimiento, sobre todo bajo el esquema que, bueno, se denomina el modelo neoliberal, ¿verdad? Uno de los principales sectores que justamente aporta un mayor crecimiento a las economías locales, pues es el comercio exterior. En este sentido, pues esta crisis del agua sin duda puede afectar en muy corto plazo a lo que es esta dinámica exportadora de nuestro país. Pero más allá de eso, pues muchos dirían, bueno, ¿y qué tiene que ver la exportación? Pues al final, o la importación, ¿verdad? Porque es en ambos sentidos. En este sentido, quizás una pregunta que algunos están haciendo, técnicamente, pues, ¿se podría exportar o importar agua de un país a otro? La respuesta es sí, o sea, sí, en términos técnicos se puede hacer esa exportación a través de trasvases, ¿no? Como son pues los acueductos, los canales y demás. De hecho, hace tiempo pues se daba esto, ¿no? Cuando teníamos o incluso tenemos esta parte de algunos embalses que son transfronterizos, pues se puede pasar, ¿no? Hace poco ustedes escuchaban lo de seguramente los agricultores, ¿no? En la zona norte del país, y que si la disponibilidad del agua y cuestiones de ese tipo. Se puede, sí. Sin embargo, esto pues, realmente es poco representativo y sobre todo cada vez es menor por los impactos ecológicos, económicos y sociales que implican, ¿no? Aunado a lo que son pues hoy las nuevas normativas de los tratados internacionales.
Sin embargo, ¿cómo es que nosotros exportamos, importamos agua? Pues a través de un concepto o esta vinculación que hace un rato señalaba la doctora, tiene que ver con dos conceptos fundamentales. Uno es el agua virtual y otra es la famosa huella hídrica, que hoy pues es tema de debate en distintos foros, ¿no? ¿A qué se refiere el agua virtual? Pues justamente se refiere como aquella cantidad de agua que se utiliza para producir o para integrarla a un bien o a un servicio, ¿no? En este sentido, cuando nosotros hablamos de que exportamos 10 toneladas de trigo, ¿no? Una tonelada de trigo, nosotros tendríamos que ver cuál es la cantidad de agua que estamos exportando, ¿no? O sea, lo que sí, ¿de qué se exporta? ¿Productos o agua? Bueno, pues realmente está implícito el agua. Esto es algo que se lo denomina agua virtual. Por ejemplo, para producir una tonelada de trigo se necesitan, ¿verdad?, 1.000 millones de litros de agua. O sea, ¿qué es lo que exportamos o importamos cuando lo hacemos con una tonelada de trigo? Pues esto, 1.000 millones de litros de agua, ¿no? Y así con muchos otros productos. Por ejemplo, para un par de zapatos, ¿verdad? Nosotros requerimos 8,000 litros para poder producirlo. Para una playera de algodón, 2,000. Para un vaso de cerveza, 75 litros, ¿verdad? Para un vaso de leche, 200 litros. Y así pudiéramos tener una serie de artículos. México sabemos que es un país con un potencial agroexportador importante a nivel mundial. De hecho, se le reconoce como una potencia a nivel mundial agroexportadora, en donde pues tenemos productos muy importantes dentro de lo que son los frutales sobre todo y las hortalizas. Sin embargo, por ejemplo, para que nosotros produzcamos y exportemos 1 kilo de mango, ¿verdad? O de guayabas requerimos 1.600 litros, ¿no? En el caso de los espárragos que también exportamos, se requieren 2.150 litros para 1 kilo de espárragos. Cuando nosotros hacemos este tipo de reflexiones, ¿no? Pues nos damos cuenta realmente que no es tan sencillo. Y quizás para algunos dirían, bueno, que entonces, ¿cómo es posible que estemos sacando tanta agua? Pero quiero comentarles que, de hecho, a nivel mundial, en México incluso se reconoce como un importador neto de agua virtual. Es decir, es más lo que traemos de agua a través de lo que nosotros compramos, sobre todo en la parte de cereales, y que seguramente alguien por ahí hablará, me parece, en un momento en esta mesa, sobre la cuestión de la seguridad alimentaria o dependencia alimentaria, por ejemplo, a través del maíz que estamos comprando, del trigo, del arroz, sobre todo, que son productos que requieren de mucha agua para poderlos producir, y México por ello es que se ha ido convirtiendo paulatinamente en un importador neto de esta agua virtual. Otro concepto de suma interés, voy a tratar de avanzar muy rápido por los tiempos, es el de huella hídrica, ¿no? Esto es algo que también hoy día está dentro de una normativa por implementarse en diferentes productos y sobre todo una normativa en los acuerdos internacionales que tiene que ver muy vinculado a lo que son los patrones de consumo o con los efectos en los recursos hídricos justamente. Este refiere al volumen total de agua dulce que se usa para producir los bienes y servicios consumidos por una persona, por una empresa, por una región o a nivel país. Hablando de los acuerdos comerciales, pues a nivel país, ¿no? En este sentido, la huella hídrica, pues siempre es mayor para los países industrializados porque son quienes tienen un mayor consumo a nivel mundial. Sin embargo, esto no demerita a otros países como los nuestros, como el caso de México, porque hay mucho desperdicio de agua al interior o no se tiene la suficiente infraestructura tecnológica para hacer un mejor uso eficiente de esto, de tal forma que a veces también la huella hídrica es alta para países como el nuestro. La huella hídrica se divide en tres, ¿no? No voy a profundizar en ella. La huella del agua verde, dicen huella hídrica verde, la azul. La verde se vincula con el agua que se almacena en el suelo a través de la humedad, la huella hídrica azul, que esta tiene que ver con la agricultura, que tiene que ver con el agua dulce que se extrae de fuentes superficiales o subterráneas, y la gris, que está vinculada con la cuestión de la contaminación, ¿no? Entonces, al final de cuentas, a nivel mundial, es una forma de ver los países que tanto están eficientando su consumo en cuanto a lo que es este recurso escaso que es el agua. La huella hídrica en este sentido, dado que ahora y sobre todo con esta globalización, es difícil que un producto que nosotros consumamos sea elaborado al 100% internamente. Entonces, es importante dar ese seguimiento a qué tanta agua está consumiendo interna o externamente.
Por eso es que la contabilidad de la huella hídrica señala que es el consumo doméstico de recursos hídricos menos las exportaciones del agua virtual, más las importaciones del agua virtual que tenemos. Ahí considera esa salida y entrada de agua a través justamente del proceso de la comercialización. En este sentido, por ejemplo, Estados Unidos tiene una huella hídrica de 2.500.000 litros de agua per cápita. En el caso de México es de 1.978.000 litros de agua por año, ¿no? La media es en 1.240.000.000 de litros de agua. En este sentido, pues obviamente es una situación que sin duda, como lo señalaban los doctores que me antecedieron, el problema del agua es algo que está presente en diferentes ámbitos de las disciplinas y que pues nos compete a todos, ¿no? Desde el punto de vista profesional, académico, pero también yo creo un compromiso como ciudadanos, como personas, y que, bueno, pues yo creo que desde nuestra aula, desde nuestra investigación, podemos también sumarnos a generar pues esta parte de la socialización en relación a un recurso escaso como es el del agua. Y pues por mi parte sería todo. Agradezco el haberme invitado y pues escuchar también a mis colegas de las otras áreas. Mucho gusto, buen día. Muchas gracias, doctora. Es muy, muy interesante lo que acaba de plantear, verdaderamente. Vamos a continuar para darle la palabra al doctor Rafael Germán Campos Montiel, del área académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería de Alimentos del Instituto de Ciencias Agropecuarias, quien es de ahí profesor, investigador titular del área, y nos va a hablar de la importancia de las aguas residuales y precisamente de lo que usted hablaba, doctora, de la seguridad alimentaria, de la alimentación. Adelante, doctor Rafael. Hola, buenas tardes a todos. Estamos hablando de temas muy interesantes en el cual mi plática va a englobar un poquito las ideas que ya manejó el doctor Numa Pavón, el doctor Jesús Rubalcaba y la doctora Yolanda Sánchez. Yo empezaría con mi plática con un concepto importante que es el agua residual. El agua residual la podemos definir un poquito más avanzada como el agua en la cual su composición se fue afectada por el uso. Ya así principalmente cuáles usos manejamos. El uso principalmente en relación a los seres humanos, el uso agropecuario y el uso industrial. Entonces, las aguas residuales depende realmente quién le está produciendo. Es muy importante ver y definir, principalmente podemos dividir aguas residuales industriales, aguas, en este caso residuales agropecuarias, aguas residuales urbanas y aguas residuales domésticas. Las que causan mayor problema y es muy difícil volverlas a reusar en el sistema agroalimentario son las aguas industriales. Como ya manejaba el doctor Jesús Rubalcaba, estos contaminantes causan enfermedades y como lo comentó en su ponencia, hasta pueden causar la muerte. Entonces, las aguas residuales, en teoría, se deberían siempre tratar en forma separada de las demás aguas. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que como solamente tenemos un solo sistema de salida, pues hacemos que las aguas se mezclen y vamos a mezclar tanto aguas domésticas como aguas industriales. Y el tratamiento de estas aguas mixtas es muy caro, puede ser hasta a veces 5 veces más caro si nosotros tratáramos en las aguas en forma individual. Si yo tratara el agua, en este caso de la industria pecuaria, que es una agua que tiene muchísima materia orgánica, tiene microorganismos patógenos, pero tiene un contaminante menos, que es bien importante, que es el más difícil de tratar y el más caro, que depende del tipo de agua, el tipo de tratamiento. Entonces, para la seguridad alimentaria, las aguas industriales están totalmente, en este caso, no se pueden utilizar porque pueden tener compuestos orgánicos
que son muy difíciles de eliminar y pueden causar enfermedades. Como decía el doctor Jesús Rubalcaba, el problema es que la Ciudad de México tiene aguas, en este caso mixtas. Mezcla tanto las aguas industriales como las aguas domésticas y por lo tanto su tratamiento es muy difícil y muy caro y realmente no nos da beneficios. Pero ¿qué pasa si yo tengo en este caso agua residual agropecuaria, el agua residual de una granja de cerdos, el agua residual de la producción de leche o de la producción de carne? Esta agua tiene mucha materia orgánica. Esta agua con mucha materia orgánica se puede tratar con un sistema anaerobio en el cual voy a hacer una cierta transformación de esta agua residual y el agua que va, en este caso, el agua que va a salir, es un agua que contiene menos materia orgánica. Ya la materia orgánica se transformó en materia orgánica que pueden utilizar las plantas, pero tenemos ahí un problema. Tenemos, como decía el doctor Rubalcaba, tenemos bacterias, en este caso, puedo decir, tenemos bacterias patógenas relacionadas con las bacterias coliformes fecales, pero si esa agua la utilizo en el cultivo de plantas que no tienen ningún contacto, en este caso con los humanos, como es en este caso las plantas como la producción de maíz, en el cual lo que voy yo a utilizar son las mazorcas y el rastrojo, ya la parte de las contaminantes están en este caso trabajando con el suelo y como sabemos el suelo es uno de los principales transformadores de todas las sustancias, que es decir, cuando llega algo en el suelo lo va a transformar y lo va a volver otra vez a meter al ciclo del carbón, luego me vuelve a meter al ciclo del nitrógeno. Entonces, podríamos estar trabajando con ciertos cultivos. Otro que se puede utilizar muy bien esta agua residual de la industria pecuaria es en todo lo que es los frutales. Entonces, uno riega los frutales, al meter esta materia orgánica, los estamos fertilizando con nitrógeno, con fósforo, y las bacterias patógenas no tienen ningún contacto con nosotros porque las plantas van a hacer su función, van a nada más transferir los nutrientes y al recoger el fruto no va a tener ningún problema de la seguridad alimentaria. Entonces, es muy importante entonces ver qué agua tengo, qué reuso le voy a hacer y qué tratamiento le tengo que hacer. Las aguas domésticas o las mismas aguas agropecuarias, después de pecuarias de hacer un tratamiento anaerobio, puedo hacer un siguiente tratamiento para disminuir todavía más la materia orgánica y empezarlas a estas aguacidades a tener un pretratamiento para tratar de quitar el siguiente contaminante que es muy interesante, que es muy difícil, que nos causa muchos problemas, que son las famosas coliformes fecales y las bacterias patógenas. Entonces, si yo quiero utilizar el agua en otro tipo de riegos, ya el tratamiento que voy a utilizar es más complejo. Entonces, primero voy a utilizar un tratamiento anaerobio. El tratamiento anaerobio es un tratamiento que no requiere de oxígeno. Tendría que utilizar un tratamiento, en este caso, que sería un tratamiento aerobio, en el cual voy a disminuir bastante la materia orgánica. ¿Por qué? Porque si yo quiero tratar el agua y eliminar estas bacterias patógenas, debo tener realmente el agua bastante depurada para que el tratamiento pueda realmente estar eliminando estas bacterias patógenas. ¿Por qué? Porque yo tengo una gran concentración de toda materia orgánica en esta agua. Al poner simplemente el cloro, mucho cloro se va a estar reaccionando con la materia orgánica, no va a reaccionar con las bacterias patógenas y no va a haber el proceso de desinfección. Entonces, para poder pensar utilizar el agua de agropecuarias en el sentido de poderlas utilizar ya en cultivos un poquito más finos, como en este caso, cierta producción en invernaderos protegidos, pues va a tener menos 3 tratamientos. Sería el tratamiento anaerobio, tratamiento aerobio y la desinfección. La desinfección tendrías que utilizar mínimo 2 o 3 tipos de desinfección para yo estar seguro que el agua que voy a utilizar en estos invernaderos realmente ya tengan y hacer los análisis químicos relacionados
y ya no tengo ningún patógeno. Ya existen normas relacionadas con este reuso del agua, donde define que no debo tener coliformes fecales, no debo tener salmonela, no debo tener huevos del minto, y hacer en este caso el reuso en la producción de las hortalizas. ¿Qué tipo de tratamiento tendría que utilizar después de utilizar el tratamiento aerobio? Tendría que, en este caso, podría utilizar desde un principio la técnica más utilizada, que es una cloración, y posteriormente utilizar, en este caso, luz UV, ultravioleta, para yo estar seguro que esta agua que vino de un agua residual, en este caso pecuaria, ya estoy trabajando para su reuso en hortalizas en el invernadero. Otra agua que se puede tratar y funciona muy bien son las aguas domésticas. ¿Por qué? Porque las aguas domésticas, si nosotros desde el principio manejamos el agua como algo muy preciado, como un diamante que tiene que cuidar, pues ustedes traías con aguas domésticas utilizando, en este caso, jabones biodegradables, no le estarías poniendo ningún químico, en este caso, en tu agua doméstica. Por lo tanto, el tratamiento del agua doméstica es todavía un poquito más sencillo. El agua doméstica con un tratamiento aerobio, ya no requeriríamos un tratamiento anaerobio, con un tratamiento aerobio y volver a utilizar sistemas de desinfección como el cloro o la luz UV, tendríamos bajando los niveles para poder utilizar esta agua, en este caso, como agua de uso para el riego de hortalizas. Entonces, el agua es muy importante ver de dónde viene, qué voy a tratar y qué quiero usar en ese agua, para qué la quiero utilizar. Lo más común es utilizar el agua, como estaba comentando la doctora Yolanda Sánchez, el agua de los acuíferos, pero el agua, los acuíferos principalmente ya se están terminando, y como comentaba el doctor Numa Pavón, pues vamos a tener ya problemas de agua, ya no hay tanta disponibilidad del agua en el futuro. Entonces tenemos que estar utilizando el agua varias veces, que es decir, que si yo empiezo a cambiar la idea desde las personas de las casas de nosotros, en vez de estar utilizando solamente agua de que me da el municipio, que es principalmente en Tulancingo, en Pachuca, del agua del acuífero, empezáramos nosotros a recolectar el agua de lluvia. Esta agua de lluvia que al final la volvemos a mezclar con agua agropecuaria, lo podemos mezclar otra vez con agua industrial y no tiene un reuso. El agua de lluvia con una simple cloración ya la puedes, en este caso, transformar en agua para uso humano. Entonces, el agua de lluvia lo que quieres es recolectarla, un filtro, una simple cloración, y ya tienes agua que puedes utilizar. Esta agua que empezó con el agua de lluvia, ya no va a utilizar tanta agua en el sentido de estar explotando mal los acuíferos. Esta agua de lluvia posteriormente se podría transformar en agua de residual, que es el agua gris. El agua gris es el agua que utilizamos nosotros para bañarnos. Esta agua de gris no tiene tanta materia orgánica. Esta agua gris, que ya viene en este caso como un segundo uso, la podríamos estar utilizando en el WC, y esta agua del WC ya unida, el agua gris con la materia orgánica que producimos los humanos, tendríamos un agua residual doméstica. Esta agua residual doméstica ya tendríamos un tercer uso, la podríamos tratar simplemente con un sistema anaerobio muy sencillo en casa, y esta agua ya transformada en un agua que sabemos que contiene coliformes fecales, pero sigue conteniendo nitrógeno y fósforo, la cual yo la puedo utilizar en mi casa para darle otro reuso. ¿Cuál reuso sería? Lo podría utilizar esta agua si tengo algunos árboles frutales o tengo flores, podríamos trabajar con esta agua para estar fertilizando tanto las flores como los frutales de una casa, y ya tendría todavía un cuarto uso. Esta agua ya tratada
tiene menos cantidad de materia orgánica, tiene menos cantidad de sólidos. Por lo tanto, por leyes físico-químicas, Raúl, sabemos que la evaporación es la más fácil. Entonces, si esta agua se evapora cierta cantidad, volvemos otra vez al ciclo. ¿Por qué? Porque el agua potable, nosotros viene principalmente la lluvia que es agua evaporada, y viene también de agua filtrada. Entonces, también esta agua que yo la estoy utilizando en mis flores, la estoy utilizando en los frutos, en este caso en los árboles frutales, se van a infiltrar y algún gran tiempo esta misma agua va a llegar al acuífero. Quiere decir que estamos haciendo un ciclo. Vamos a utilizar desde el agua de lluvia y al final, al regresar a la tierra, puede llegar a infiltrarse, llegar a ser agua del acuífero y también puede evaporarse y llegar otra vez al agua de lluvia. Entonces, es importante ver estos conceptos, que el agua hay que darle dando reusos. Realmente lo que tenemos mal en la actualidad es que nomás la uso una vez y la desecho el agua. Y el agua, dándole diferentes tratamientos y conociéndola bien, la podemos utilizar hasta veces 4 o 5 veces más que una sola ocasión. Entonces, mucho de esto del reuso es mucho el lema de mi cuerpo académico, que decimos que no existen residuos, solamente existe materia para transformar. Entonces sería con esto mi presentación y sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy importante su tema. Vamos a darle la palabra rapidito. Estamos ya muy tensionados con el tiempo al doctor Sócrates López del área académica de Sociología y Demografía del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. El doctor es profesor investigador titular del área. Adelante, doctor Sócrates. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los colegas que hoy están presentando sus trabajos y un agradecimiento a las autoridades universitarias pues, por mantener estos foros que son de gran importancia y en donde podemos estar compartiendo una serie de resultados y actividades que comúnmente estamos desarrollando los diferentes investigadores que estamos en la universidad. El derecho humano al agua y al saneamiento es uno de los elementos hoy más importantes que deben de incluir a todas las comunidades humanas. El agua es una maravilla porque es la base de la vida, es el origen de todas las comunidades vivas que hoy tenemos en nuestro planeta, es una gran sustancia que en algunos momentos se ha convertido en una sustancia misteriosa, en una sustancia maravillosa que ha dado a temas para tratar en múltiples ciencias y en múltiples conocimientos que se están desarrollando hoy. El agua, al relacionarse con las culturas humanas, lo que estamos encontrando es que se vuelve a reinventar este concepto del agua. Deja de ser meramente una sustancia que tiene ciertas propiedades químicas, físicas, etc. Entonces, cuando entramos en relación las culturas humanas con el agua se vuelve a reconstruir en su sentido económico, social, ambiental, político. De tal forma que hoy, desde la UNESCO, la ONU y otras agencias internacionales muestran una gran preocupación en torno a la condición hoy que se vive en relación de esas culturas humanas en relación del agua. Tenemos, en este caso, cuando empezamos a relacionar ya en estudios específicos, como es, en mi caso, trabajos de investigación que he desarrollado, encontramos que el agua en su perfil social de investigación y como de diferentes ciencias en el sentido de la economía, la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la propia historia, la geografía, vamos encontrando que la relación entre el agua y las comunidades humanas están en permanente cambio en estas actividades, muchas veces de actividades tradicionales hacia actividades de tipo industrial, en el cual desarrollan fenómenos como la propia migración, desplazamientos, desarrollo de nuevas actividades,
creación de propios movimientos sociales, de organizaciones sociales, de nuevos procesos de identidad, de nuevas morbilidades y, por supuesto, de nuevos conflictos en patrones culturales. En cuanto al económico, el desarrollo de la agricultura ha aperturado miles de hectáreas, diversidad en los productos, apertura de mercados, diversidad de mercados laborales, nuevas redes comerciales, mejoramiento de ingresos y un gran movimiento y una gran red de intercambios que se dan entre las diferentes sociedades. En este caso estamos hablando hoy de la conformación de los nuevos estados-nación, que es la nueva forma de convivencia, en el cual, por supuesto, está estructurado un orden entre territorio, población y toda esta estructura jurídica en la que se mantiene precisamente la administración y el ejercicio de los estados-nación. En torno a lo político es la propia desorganización de la administración del agua, la falta de distribución, la falta de consenso en los programas, falta de acuerdos, una gran cantidad de conflictos de carácter de uso y manejo del agua que se da. Por el lado de la contaminación, por supuesto que tenemos en la parte ambiental contaminación en suelos, mantos de agua, cuerpos de agua, combinación de diferentes componentes industriales, cambios precisamente en la composición de la flora, la fauna, e incluso la aparición de nuevos microclimas y la incidencia en la composición precisamente de los aportes de gases de efecto invernadero y el incremento de la temperatura, que ya se ha abordado aquí. Entonces, como vemos, el agua en relación de las comunidades humanas y el saneamiento hoy nos debe de preocupar en un sentido de gran importancia para la humanidad, y es en el sentido de tener derecho a acceso a un agua limpia y al saneamiento. De esta forma, desde el año 2002, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales precisamente adoptó una observación, que es la observación 15, en donde se establece en su artículo 1.1 que el agua es un derecho humano indispensable para toda la vida humana digna. A partir de ahí, todos los países que están cerca de estos tipos de organizaciones internacionales, finalmente hacia el 2010, la resolución 64-292 de la Asamblea de las Naciones Unidas ya va a reconocer explícitamente este derecho humano al agua y al saneamiento. Por fortuna, se integra finalmente como el objetivo número 6 dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. De esta forma, la problemática del agua, junto con los demás 17, bueno, en total son 17 objetivos de desarrollo, vamos a encontrar una gran preocupación hoy para tener acceso a un agua limpia, un agua accesible para todos y que además tengamos también estos procesos de sanidad. En nuestro país, desde la creación de la Constitución en 1917, que es la que está dando forma precisamente al Estado mexicano, en su artículo 4, después de diversas reformas que sí se han integrado y se ha ubicado, este derecho del agua lo encontramos en el artículo 4, en el párrafo 6, en donde tenemos que el derecho, toda persona, todo mexicano, todo ciudadano que esté en nuestro territorio, tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. A su vez, en el artículo 27, se establece realmente quién es el propietario, cómo se debe de administrar y cuáles van a ser los elementos fundamentales que van a estar regulando precisamente esta posibilidad de acceso y de saneamiento y de disposición del agua. Y en tanto, en el artículo 115, en la fracción tercera, encontramos precisamente algo de gran importancia, que es la facultad que se le otorga a los municipios para prestar este tipo de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Y entonces, todo esto se tiene que estructurar en leyes secundarias. Por supuesto, esta ley primaria, que es la Constitución, es de carácter de inspiración, de aporte precisamente en estos valores y principios que deben de regular esta relación del Estado mexicano con sus ciudadanos, pero a través precisamente de las leyes secundarias se va haciendo ya regulable esta relación. Y así encontramos que en la parte de derechos humanos ya está incorporado precisamente, y la observación general, esta 15 que señalamos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ya recupera aquí en el país
y ya genera precisamente toda la regulación que se debe tener en cuenta para que el agua sea precisamente un recurso que podamos accesar nosotros a todos ellos. Y así encontramos que se menciona como derechos humanos precisamente que debe de ser un agua potable, que debe de ser como mínimo 20 litros, que debemos de tener una serie de elementos que nos den la posibilidad precisamente de tener este acceso del agua suficiente. Es decir, como mínimo 20 litros diarios por ciudadano para poder tener los elementos mínimos de salud y en relación de esta agua. Como sabemos, hay una relación directa de todo lo que hemos comentado en esta mesa, precisamente de que la relación entre agua y la vida y la fortaleza y la propia existencia de las comunidades humanas está en relación del acceso, de los volúmenes, de las condiciones, de la calidad que tengamos a esta agua. Por lo tanto, debe ser suficiente, debe ser saludable, en el sentido que no solo debe buscarse las fuentes de acceso, sino también debe de tener esta agua ciertos niveles de calidad para poder no solo accesar, sino que durante el proceso de consumo tenga calidad suficiente para restablecer nuestra salud. Que, por lo tanto, también que sea aceptable en el sentido de la forma de presentación que tendríamos en las múltiples formas para la agricultura, para la salud, para la limpieza de ciertos espacios que tendríamos nosotros en la casa, que tiene relación precisamente con la composición de la salud. Que físicamente sea accesible porque puedan disponer de agua en ciertas fuentes de agua, pero si no tenemos el acceso, es decir, si tenemos que viajar mucho, si tenemos que caminar mucho, esto se nos va a dificultar, nos va a hacer que apliquemos demasiada energía para poder tener este acceso, y eso es parte también de un deterioro de calidad de vida. Que no sea discriminativo en el sentido de que se tenga que regular o administrar a través de las diferencias económicas, étnicas, culturales, religiosas. Entonces, el agua tiene que tener precisamente este acceso universal en ese sentido. De esta forma, estamos encontrando entonces que 3 de cada 10 personas en el mundo, precisamente de este diagnóstico que nos da hoy la posibilidad de en qué momento estamos para precisamente reflexionar todos en el sentido de que cuál es la condición de acceso al agua, cuál es la condición o el estado de este derecho de acceso al agua de las comunidades humanas en el mundo. Tendríamos hoy que solo 3 de cada 10 tienen acceso al agua. Perdón, 3 de cada 10 carecen de acceso al agua, ¿no? Entonces todavía nos falta mucho. 6 de cada 10 no van a, o sea, de los que tienen acceso, 6 de cada 10 personas o ciudadanos van a tener acceso al agua, pero sin infraestructura. Es decir, hay que caminar, hay que buscar el agua para precisamente tener acceso a ella. O sea, no llega en forma entubada, potabilizada o con esta red que tenemos que se debe tener en las ciudades de captación, bombeo y transmisión de agua una vez que ya se potabiliza y se tienen con los mínimos elementos químicos y físicos para su consumo. Las mujeres y las niñas se encargan de recolectar el 80% de los hogares que no tienen acceso. Es decir, el no tener acceso también crea ciertas áreas de vulnerabilidad y entre ellos las mujeres y las niñas son las más vulnerables en el sentido que tienen que dedicar gran cantidad de su vida para recolectar esta agua. La escasez de esta agua en este momento está afectando al 40% de la población. Es un gran tema que tenemos que abordar más adelante para poder ver cómo se debe de abordar. 4 billones de personas carecen de servicios de saneamiento. En este caso es a disposición de letrinas, de acceso, de ubicación discretas humanas, que tiene que ver con que tiene una relación entre agua, sanidad, salud y el propio acceso al agua. Más del 80% de aguas residuales hoy se vierten a los ríos, no tienen un tratamiento, no tienen ningún proceso de mejora
y simplemente se aplica directamente, se desecha a los ríos, o en nuestros casos, muchas veces se aplica a la agricultura en grandes cantidades, pero eso implica directamente que existe una desertificación directa de ese tipo de productos que imposibilitan el consumo humano. Cada día mueren 1000 niños o niñas de enfermedades que están relacionadas precisamente con enfermedades de acceso al agua, como son diarreas, como son problemas precisamente de carácter respiratorio, y que trae como consecuencia precisamente el deterioro de grandes sectores de la población por estos tipos de morbilidades que presentan. Otro aspecto que también es importante dentro de esta relación del derecho al agua y la utilidad que le hacemos, pues es también parte de la administración del Estado, que debe tener un buen fundamento de legislación para poder tener todos accesos a ellos, pero a su vez también implica la estructuración de toda una serie de sistema jurídico, un sistema institucional que haga efectivo precisamente esta legislación, pero a su vez también implica una responsabilidad de todos nosotros. Es decir, no solo es la parte precisamente de el derecho o el acceso al agua, sino también es una responsabilidad compartida. Todos tenemos de participar en esta, para hacer activa esta garantía de nuestro derecho humano como acceso al agua y el saneamiento. Por lo cual todos debemos de proteger el agua y su calidad. Tenemos que asegurar que las condiciones, tenemos que generar estas condiciones que permitan hacer garantía ese tipo de derechos que tenemos. Y precisamente uno de los trabajos que hemos estado desarrollando, y que el primero fue coordinado precisamente con la doctora Elena María Otazo y el doctor Numa Pavón, en el sentido de la construcción del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo, el cual les recomendamos que ustedes busquen, porque ahí se ve precisamente esta relación de responsabilidad que tenemos hoy como ciudadanos, cómo es la posibilidad de acceso al agua, y en el cual, en ese documento, que ustedes lo pueden encontrar en la plataforma de Semarnat Hidalgo, que ahí se diseñó una plataforma especialmente para poder nosotros hacer este cálculo, poder tener esta línea base de la cual vamos a estar partiendo para definir la composición de la vulnerabilidad del agua y las comunidades humanas. Uno de los hallazgos más importantes, que ya fue señalado por el doctor Numa precisamente, es cómo hoy en el estado de Hidalgo tenemos diferentes sectores, el industrial, el turístico, el de comunicaciones, el de ciudades, etcétera, pero el del agua es el que más sobresale en el sentido de que es el que más tiene efectos de alto impacto sobre el cambio climático, tanto por la generación de gases de efecto invernadero con esos procesos del evixado, en el sentido de el uso incorrecto de las aguas residuales. Entonces se ha derivado precisamente en que al incrementarse la temperatura, al alterarse los ciclos naturales de precipitación pluvial, que precisamente aquí los doctores tuvieron la oportunidad de diseñarlo con unas perspectivas hacia el 2050, encontramos que este aporte que se tiene a estos gases afecta directamente el cambio en el incremento de la temperatura, por lo tanto se revierten los diferentes procesos naturales que tenemos en la agricultura, en el agua, en las ciudades, etcétera, y en el cual trae como consecuencia precisamente de que aparece como una gran área de colapso el agua, específicamente la zona de la Huasteca, en la zona del Valle del Mezquital, en donde el sector agua, dentro de del modelo de vulnerabilidad que desarrollamos, aparece como un gran área de colapso. Y por otro lado, derivado de este Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, se diseñó la Estrategia de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático en el estado de Hidalgo, en el cual finalmente nos señala no solo la línea base que desarrollaron los doctores en el Programa Estatal de Acción, sino que ahora se trata de ubicar en forma focalizada qué debemos de hacer, cómo debemos de hacer, en dónde debemos de incidir, para que así, en forma precisa, podamos tener acciones focalizadas que den respuesta a contaminantes, volúmenes de agua desperdiciada, sobre dónde incidir sobre la emisión de
gases de efecto invernadero, sobre qué poblaciones debemos de reconfigurar, todos los elementos desde política pública hasta la infraestructura, hasta todos los accesos y los principios que debemos de tener de mejoramiento de la calidad del agua, de acceso a la calidad del agua. Les recomendamos mucho que accesan a esta plataforma, porque esta plataforma nos indica precisamente el municipio de Pachuca, de Huejutla, de Atlapesco, de los 84 que ustedes quieran del estado de Hidalgo, vemos con claridad cuál es el aporte que estamos teniendo de contaminación, de gases, de descomposición de ciertos temas sobre uso de suelo, etcétera, pero de ahí nos enlaza precisamente en dónde debemos de incidir para construir nuestra propia estrategia y tomar la responsabilidad como ciudadanos del mundo, no solo del estado de Hidalgo, no solo de México, sino con esta responsabilidad que ya debemos abordar, de no solo tener un derecho de acceso al agua, sino también tener la responsabilidad de incidir para la mejora y la conservación de esto para las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sócrates. Ahora, gracias por esa visión de la magnitud social del agua, y para concluir esa magnitud social no está de más, y por supuesto que complementa el aspecto del arte. En el aspecto del arte vamos a tener a la doctora Carmen Lorenzo Monterrubio, que nos va a hablar sobre cómo el agua genera arte y genera obras artísticas. Ella, la doctora Carmen, es del Instituto de Artes de la Universidad de Hidalgo y va a hablar sobre el acueducto de Zempoala y su arte. Vamos a darle la palabra. Hola, soy la doctora Carmen Lorenzo Monterrubio, profesora investigadora del Instituto de Artes. En esta mesa inaugural les voy a hacer una presentación del agua como patrimonio. El tema del agua es sumamente interesante y se puede estudiar bajo distintas perspectivas, y desde el punto de vista histórico y cultural tiene una gran relevancia como patrimonio. Las actividades humanas se desenvuelven por lo general alrededor del agua. Los pueblos se establecen cercanos a una fuente de agua para poder sobrevivir y desarrollarse. El entorno ambiental, entonces, cobra especial importancia para tareas como la agricultura, la recolección, la ganadería y la minería. Incluso desde los tiempos más remotos, los grupos nómadas cazadores-recolectores buscaban ríos, lagos y lagunas para poder abastecerse y obtener recursos de caza. En ese ambiente se dio una estrecha relación entre gráfica rupestre y fuentes de agua. Así, por ejemplo, en el estado de Hidalgo es común observar pinturas rupestres plasmadas sobre peñas y abrigos rocosos cercanas a arroyos, ríos, lagos y lagunas. Después de la conquista, cuando las fuentes de agua se vieron contaminadas por el ganado, surgió la necesidad de abastecerse de agua limpia de los manantiales a través de la construcción de majestuosas obras de ingeniería y de arquitectura, como acueductos, cajas de agua, además de canales, represas, pozos, fuentes, contenedores y depósitos de agua. El patrimonio cultural material relacionado con el agua es sumamente rico. Solo por mencionar un ejemplo, en el estado de Hidalgo sobresale el acueducto de Zempoala, construido en el siglo XVI y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015. También alrededor del agua se ha tejido un entramado social en el que participan las comunidades, tal es el caso de los lavaderos públicos, como los que se encuentran en el municipio de Tepeapulco. Pero no solo hablamos del patrimonio material, sino también del inmaterial, ya que los elementos relacionados con el agua reciben de los pueblos indígenas un tratamiento ideológico y lingüístico, un significado mítico, una historia o leyenda, un uso práctico y una vivencia individual o colectiva, es decir, una cosmovisión de cómo conciben su entorno natural y social. El agua ha estado presente en las tradiciones y las leyendas de los pueblos de tradición mesoamericana,
como el mítico Tlalocan o paraíso de Tlaloc, representado en los murales de Tepantitla, en Teotihuacán, donde se creía que aquellos que morían por causas relacionadas con el agua gozaban de abundancia, felicidad y divertimentos. A raíz de la conquista, el mestizaje cultural permeó en la vida e ideología de los pueblos. El agua, antes relacionada con Tlaloc y Chachitlicue, ahora se vinculaba con San Juan o San Isidro Labrador, a quienes se rogaba por una buena cosecha con base en el ciclo agrícola solar para su sobrevivencia y reproducción. El agua es el origen. La creación del mundo para los pueblos mesoamericanos siempre estuvo ligada al agua. De hecho, el mundo estaba sobre el agua. Entre los mexicas y los mayas, la tierra era un cipatli, enorme lagarto creado por los dioses que flotaba sobre el mar inmenso. Los pueblos originarios basaron su existencia en el conocimiento de la naturaleza para asegurar su reproducción social. Entender los ciclos cosmológicos les permitió crear todo un sistema de creencias para concebirse a sí mismos como parte del universo, bajo la condición de respeto y producción de áreas sagradas como con animales, plantas, montañas y manantiales. Se ha demostrado que existe un estrecho vínculo entre las comunidades indígenas y las áreas de mayor biodiversidad, por lo que se acuñó el término de patrimonio biocultural como una modalidad de conservación biológica y cultural en la que participan de manera conjunta y corresponsables los pueblos indígenas, la comunidad científica y las instituciones gubernamentales y privadas. Este patrimonio biocultural es parte importante de la herencia cultural de los pueblos originarios. Es por eso que es importante que se preserve y se conserve de tal forma que existan políticas públicas relacionadas con su preservación, sobre todo en cuanto al patrimonio cultural relacionado con el agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Interesantísima su plática. Es una pena que tengamos el tiempo encima y me avisan que no podemos continuar. Hubiéramos querido hacer una conversación entre todos y disculpen, no va a poder ser. Pero ha sido muy nutritiva, muy interesante ver el agua en tantos aspectos diferentes y espero que todos lo encuentren así. Ha sido muy interesante. Les damos muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Encantada de tenerlos aquí. Bye.